Producciones Radio Monteverde presenta En la entrevista con personalidades, periodistas, profesionistas, empresarios, políticos, eventos y mucho más en la entrevista. Hola, soy Víctor y les damos la bienvenida al programa de la entrevista. Y con el motivo de la semana del tercer aniversario de Radio Monteverde, el día de hoy tenemos un programa especial, ya que nuestro invitado es maestro en educación y un gran conferencista. Hola, soy Sofía y le damos la muy cordial bienvenida al maestro Pedro Landaverde. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, jóvenes. Qué gusto estar aquí en esta cabina de Colegio Monteverde. Y bueno, primeramente deseamos saber quién es el maestro Pedro Landaverde. Pues mira, yo soy un personaje, en plan de broma, total, estamos con puros jóvenes. Cuando me ven en la calle me dicen que soy Mr. Fredrickson, ¿no? Es decir, que me parezco al de Op. Y soy maestro hace muchos años, hace 35 años, y he de compartirles que mi pasión y mi vida ha sido la educación. Todos los días con jóvenes de su edad, pues me he divertido mucho, me la paso muy a gusto. Soy abogado de profesión, pero particularmente, como les he mencionado, me he dedicado a la educación los 35 años últimos de mi vida y estoy en todos los niveles educativos, de kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Escribo libros, me apasiona también el tema también tengo mucho tiempo en los aviones, viajo por todo el mundo y entonces en lo que estoy allá arriba, en mis oficinas, me pongo a escribir. A la fecha ya tengo 4 libros, todos enfocados a temas educativos. Un primer libro que iba por título "Y después de la prepa, ¿qué?", preocupado precisamente porque los jóvenes tengan pues todos los elementos para poder escoger bien una carrera. Lo menos importante es la universidad, lo más importante es la carrera. De cada 10 jóvenes que terminan sexto de prepa, 5 se equivocan y luego están desertando, se están saliendo. Otro libro que lleva por título El desafío del maestro en el siglo XXI, ese lo escribí con el periodista Leonardo Kurchenko, que creo que ya estuvo con ustedes en este radio hace un momento, lo entrevistó creo que el maestro Gabriel. Luego también un libro que lleva por título Mercadotecnia Educativa. No es tan importante meter alumnos a una escuela, eso. Lo más importante es retenerlos, entonces es un tema de cómo le hago para retener a los alumnos dentro de las escuelas, es decir, lo que implica ser un maestro dinámico y atractivo, de manera que los jóvenes pues, estén contentos en la institución. Y por último, un libro que va por título Rompiendo paradigmas en el aula. Entonces, a grosso modo, a eso me dedico. Bueno, y también hemos oído que usted es un gran conferencista. ¿Y cómo es que ha llegado a ser ese destacado conferencista? A partir de los libros es normal, las personas lo escuchan, alguna vez te invitan a dar una plática y lo típico es que te dicen, oiga, ¿no tiene usted revistas o CDs y así se va generando y te van invitando a otros lugares? Particularmente, inclusive ahora estoy aquí en Cancún porque vengo a dar una conferencia precisamente acerca de adicciones y dentro de un mes estaré en la Universidad de Anáhuac hablando del bullying, el famoso tema tan controvertido y polémico, el bullying. Estaré aquí en la Anáhuac y también estaré impartiendo un taller de mercadotecnia. Entonces llega un momento en que la vida se te convierte en hablar todo el tiempo, en tener relaciones, y la comunicación es fundamental. Entonces así es. Hoy tengo la oportunidad de dar conferencias en Centro, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa. Entonces a eso me dedico fundamentalmente. ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Fíjate que todo lo que es las relaciones humanas me gusta muchísimo, pero el poder compartir, el investigar, el estudiar, es muy interesante el ver cuando tú puedes dominar un tema, el puedes compartir ante los jóvenes, ante los niños, ante los adultos. Entonces eso es lo que más me gusta, hablar en público, y me gusta muchísimo establecer relaciones sociales. Y bueno, ahora que nos contaste lo que más te gusta de tu trabajo, ¿cómo es un día en tu vida? Mira, yo me levanto como por ejemplo el día de hoy, ya tuve 2 o 3 entrevistas de personas para temas básicamente de poder establecer relaciones públicas, conocer instituciones educativas.
Yo te puedo decir que al promedio visito de 25 a 30 escuelas, entonces durante toda la mañana estoy visitando escuelas, platicando con directores, viendo modelos educativos, en fin. Luego ya paso a comer, luego paso a alguna conferencia, algún taller, algún seminario. Básicamente eso es lo que yo hago. Yo luego en la tarde, noche a la investigación y al estudio, y luego ya a descansar, pero a grosso modo ese es un día mío. Pues qué interesante. Y aparte de esto, hemos oído que también tiene un programa de radio en la Ciudad de México. Tengo un programa de radio junto con el licenciado Leonardo Kurchenko, que lleva por título Educación 21, donde nosotros invitamos a varias autoridades y personajes del medio educativo. Hablamos de modelos educativos, hablamos de sistemas educativos a nivel mundial, qué está pasando, porque un país tiene más desarrollo que otro. Hablamos de la reforma educativa, hablamos de los sistemas de enseñanza-aprendizaje, todos los sábados en la W, de 9 a 10 de la mañana, y es un programa que ha tenido un impacto y un alcance muy importante, porque no cabe duda que un país, en la medida en que se va, tiene la oportunidad de educar a su gente, a sus ciudadanos, pues tiene un desarrollo mucho más interesante. Bueno, estoy de acuerdo con usted en que la educación es súper importante para los estudiantes, o sea, sin eso, o sea, también destaca un país. Fíjate qué importante, el premio Nobel acaba de decir que sin educación, un libro y la educación y la investigación son fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Claro. Y vamos a ir a un corte musical y en un momento regresamos con más. Con muchísimo gusto. Estás escuchando En la Entrevista con... Y estamos de regreso con esta interesante entrevista con el maestro Pedro Landaverde, que es un invitado especial por el 3er aniversario de radio. Bueno, sabemos que actualmente, y de los temas importantes que estás trabajando en tus conferencias, que es la del bullying, ¿qué nos puedes platicar sobre este tema tan controversial? Fíjate qué bueno que me preguntas eso. Primero quiero felicitar al Radio Monteverde por su 3er aniversario y decirles que lo están haciendo estupendamente bien, muy amables. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa con el bullying? Miren, el bullying es un fenómeno que obviamente desde mi perspectiva hoy está de moda. Hay toda una discusión si es una cosa nueva o no. Yo te puedo decir que ha sido de toda la vida. Hoy le llaman bullying y le han dado mucha publicidad y mucha propaganda. Pero ustedes tienen hermanos y saben lo que es convivir con ellos y luego te peleas con él y luego, pues un buen amigo también. Lo malo es cuando aquello ya se hace de una manera sistematizada, de una manera repetitiva y constante, y cuando tú particularmente ves a una persona vulnerable. Sí es cierto que hay los medios, las condiciones actuales de la sociedad han hecho personas mucho más agresivas. Entonces yo lo que sí te puedo decir es que el bullying es un fenómeno social que se está dando, que particularmente hay una discusión ahí, por ejemplo, si es entre lo público y lo privado, y que si es más en escuelas públicas o privadas. No tiene nada que ver eso, realmente es en la relación social. Me parece que es el contexto de la falta de respeto, la falta de valores y la falta de formación. Sí, creo que hay casos, todavía no tantos, hay casos donde sí ya hay una maldad, hay toda una planeación para molestar a tal o cual persona, inclusive en las oficinas, no solamente en las escuelas. ¿Por qué es el tema en las escuelas? Pues porque se les ha dado desde las altas autoridades educativas hablan hoy del bullying. Pero yo lo que digo es que hay que enseñar muy bien a la población, a la comunidad, a la sociedad, qué sí es bullying y qué no es bullying. Y una vez que ya lo puedes detectar, cómo se puede contrarrestar pues mal que atañe a la sociedad. Y bueno, como nos mencionaste ahorita que sobre la abstinencia de valores en la gente y en todo la esto falta de valores, ¿no? Exacto. Y sobre todo que hay que educar a las personas sobre lo que es y lo que no. ¿Tú qué piensas de la actualidad de lo que es la educación aquí en México? Mira, la educación tiene unas áreas de oportunidad tan grandes. Hay que entender muy bien, me gusta la pregunta en el sentido de que hay que determinar, primero, el bullying no es exclusivo de los jóvenes o de los niños en las escuelas, ¿no?
Yo inclusive le he llamado convivencia y respeto. Y segundo, ¿qué pienso de la educación? No hay duda, está comprobado científicamente que cuando una nación, los miembros de una comunidad están educados, tienen un desarrollo mucho mejor y mucho más óptimo. Por eso me apasiona trabajar en la educación. Si hablamos de la educación formal, que es la que se da en las escuelas, en las que estoy sujeto a una serie de condiciones de evaluación, de maestros, de programas, pues tenemos que hacerla con calidad. Pero si hablamos de una educación en la casa, tenemos que hablar de valores y de actitudes. Tenemos que formar al niño, al joven, precisamente en los valores y en las actitudes, en la inteligencia emocional. Tenemos que educar a la sociedad para que entienda muy bien lo que es el tema de la paciencia, la frustración, el entender particularmente en las relaciones humanas. Hay muchísimas actitudes que tenemos que regular y tenemos que enseñar cómo se manejan. Entonces la educación juega un papel fundamental y preponderante en cualquier sociedad. Ahora parece que ya están haciendo caso, aún está ahí a nivel de la educación formal, la famosa reforma educativa, que a mi parecer no tiene mucho de reforma, más bien es todo un rollo ahí, quisieron regularlo y es un problema político. Pero me da gusto que se está pensando en la educación como un factor fundamental de proceso de cambio de las naciones. Claro. Pero esto debe ser muy difícil, o sea, convencer a toda una sociedad del bullying, o sea, que pare de hacer eso. ¿Qué problemas has enfrentado? Es muy difícil y te voy a explicar por qué. Piensa un poco en los medios de comunicación, ahora que estamos en estos micrófonos. Sí. El otro día, en la plática de bullying, yo presento un juego que cuesta más o menos 1,500 pesos, de estos de Nintendo y de los que juegan los jóvenes, sí. Y hay uno. Y fíjate, me llamó mucho la atención que es el más vendido y es precisamente uno que hace referencia a la tortura. Es decir, está una mesa, están varios utensilios, varias herramientas y yo tengo que ver cuál de esos, con el aparatito que ustedes manejan, ¿no? Tomar alguna herramienta para hacerle tortura al que está sentado ahí. Hay uno que le pican el ojo y le sale sangre y el otro, unas cosas que tú dices, ¿y quién compra esto? ¿Ustedes creen que un jovencito, un niño puede comprar eso por sí solo? No. Entonces es una corresponsabilidad, como tú bien dices, no es un problema de autoridades, es un problema social, que si lo logramos dirigir y coordinar desde las casas, vamos a caminar. No lo vamos a erradicar, porque el ser humano pues tiene una serie de características, condiciones de envidias, de intolerancias, que eso no lo vas a poder erradicar, claro. Pero sí lo vamos a poder, por lo menos, levantar la mano y controlar. Bueno, y hablando de sociedades, ¿cómo ves a Quintana Roo? Me gusta mucho, es una sociedad nueva, muy joven, muy joven, que se ha gestado, que tendrá 40, 50 años, realmente es joven, a lo mejor hasta menos, fíjate. Me gusta mucho, es una sociedad muy joven, muy entusiasta, con muchos proyectos. Tiene un cierto riesgo por las condiciones de tanto antro y tanto... Yo iba a decir discoteca y ustedes se reirían de mí. Pero antros y cosas sociales que no son tan buenas. Pero en general yo creo que es un lugar agradable, con una naturaleza preciosa, con un asunto político que se va tratando de estabilizar. Como todo en la República, la parte política siempre es muy vulnerable y muy inestable. Pero me gusta, es un lugar agradable para vivir y para estar. La sociedad está abierta y el ser, repito, una sociedad tan joven tiene muchas posibilidades. ¿Y cómo lo ves dentro de 10 años? Pues todo depende de qué tan listos se pongan ustedes y cómo ustedes son los que van a tener. Yo te preguntaría a ti, porque yo, claro, puedo decirte, si siguen conservando esta belleza que estoy viendo en este momento, me da mucho gusto saber que hay 3 materias fundamentales actualmente. Todo lo que es el cuidado del medio ambiente, ahora ya se estudia, ya se trabaja, en mis tiempos no existía eso. Todo lo que es la genética y todo el tema de reproducción, y también se está trabajando en eso. Entonces, ¿cómo lo veo? Si ustedes son los que ustedes tendrán hoy, ¿qué? 17, 18 años, en 10 tendrán 27. Hoy ustedes tendrán la oportunidad de dirigir y de mandar qué va a pasar aquí. Yo creo que si ustedes tienen una visión y tienen un gusto por su lugar de donde viven,
que está virgen en muchos sentidos y lo cuidan, yo creo que hay muchas posibilidades, hay mucho cuidado, veo que hay mucho respeto al medio ambiente. Y bueno, hablando de los jóvenes que mencionaste hace rato, que por ejemplo en el tema de los juegos, que no sé, a mí me tocó antes cuando era chico que jugabas, no sé, trompos o cosas más atléticas, ¿entiendes? ¿Cómo crees que ha cambiado esa juventud que era antes o hace unos años y la que es actual? Radicalmente, es decir, los jóvenes hoy en día se han vuelto sedentarios, no se mueven, no. Por eso me gusta llegar a las escuelas y ver que todavía fomentan fuertemente el deporte, y si están en secundaria, más, para todo hay procesos. Veo una juventud que anda buscando, una juventud que quiere el cambio, ¿no? Eso me gusta muchísimo, porque están proactivos, están queriendo proponer y hacer cosas nuevas. Entonces veo una juventud que realmente ya no se va, no le podemos dorar la píldora. Sí creo que tenemos que rescatar algunos de los valores. Miren, muchachos, yo tengo 17 hermanos, todos del mismo papá y la misma mamá, ¿no? Imagínate, José Manuel, Coco, Chela, Lourdes, Chucho, Lupe, Paco, Luis, Rafael, Nacho, Pedro, Miguel, Toño, Gerardo, Marta, Lucía y Roberto. Hay de todas las edades, de todos los tamaños y de todos los colores. Es cierto que unos jugaron trompa y otros canica y otros. Yo creo que tenemos que volver al origen en el proceso educativo y no podemos perder. Decir, hay quien dice es que los papás de antaño educaban en una forma anticuada y no, hay cosas que sí creo que hay que cambiar, pero hay muchas cosas que estoy seguro que si las rescatamos y las volvemos a implementar, vamos a tener sociedades más sanas. Claro. ¿Y qué opinas que los medios de comunicación ofrecen a estos jóvenes de hoy en día? Mira, los medios de comunicación en general, salvo Radio Monteverde, todos los demás están para llorar, ¿no? Sí, los medios de comunicación tienen una función social muy importante que cubrir. Pero yo te invito, ustedes siéntense a ver la tele un rato, que usted ya creo que ya no ven ni tele. Pero los chiquitines sí, a veces están sentados ahí, las novelas, los programas. Si ustedes se quieren deprimir, pues enciendan López Dóriga y ya con eso van a tener una depresión absoluta. Los medios tienen un compromiso que cumplir muy importante, porque el alcance que tienen y el impacto que tienen o que pueden lograr en las personas es determinante. Entonces yo veo a los medios poco comprometidos en general, por eso este tipo de programas culturales y tienen un sentido muy interesante. Y bueno, para regresar un poco al tema de la educación, ¿qué opinas de que existan programas como estos, los de Radio Monteverde, y qué beneficios educativos crees que tengan? Me gustan muchísimo, primero, ¿por qué? El ponerlos a ustedes atrás de un micrófono, hay una cosa que se llama el miedo escénico. En nuestros tiempos, ¿qué ibas a hablar atrás de un micrófono? ¿Qué te ibas a parar? ¿Qué ibas a estructurar un programa? Nunca ha habido que ustedes tienen un espíritu crítico mucho más amplio y mucho más desarrollado que nosotros. El poder verle a la gente a la cara, el poder platicar con ellos, el conocer acerca. Eso, yo creo que el mundo para ustedes es un mundo libre, sin fronteras, abierto. Y entonces yo creo que este medio, como Radio Monteverde, que nuevamente lo felicito, el bien que les está haciendo a ustedes ahorita no lo pueden medir, pero el día de mañana que lleguen a cualquier junta de consejo, no van a tener micrófonos, no van a tener sus maravillosos audífonos y tu jefe te va a decir, a ver, exprésame toda la cual idea. Yo creo que esto te da muchas bases de diálogo, de estructura mental, de cómo expresarte, de cómo pensar en una idea y cómo defender una posición, ¿eh? Eso es muy interesante. Entonces yo creo que este radio, este particular y todos los que he tenido la oportunidad de ver con esta tendencia son muy muy buenos y muy formativos. Los felicito. Gracias. Y bueno, ¿qué te parece, Pedro, si hacemos una dinámica rápida antes de... Encantado, de tú dime en qué consiste. Y bueno, esta dinámica consiste en que nosotros te vamos a decir el pedazo de una frase, por decirlo, el principio de una oración. Y tú vas a contestarla brevemente sin extenderte, así con lo primero que se te venga a la mente. ¿Listo? Como el programa ya hay un programa en la tele que hace eso, pero a ver, cuéntame. A ver. De niño era... Alegre. Mis papás decían que de grande sería... Abogado. Yo de pequeño soñaba con ser... Abogado.
La mejor etapa de mi vida ha sido... Esta, Si volviera a nacer sería... lo que soy, Todos los días me levanto y... me pongo a trabajar. Un buen libro es... ¿Y después de la prepa qué? La materia que más me gustaba en la prepa era... Derecho, Cuando veo a un niño, lo miro y pienso... que sea feliz, El mar de Cancún me causa... alegría y entusiasmo. Mi hobby es... Escribir, Quintana Roo es... muy bonito. Me gustaría aprender... Ser locutor, Lo mejor de mi vida es... mi esposa y mis hijos, Soy feliz cuando... siempre. Radio Monteverde es... Muy alegre y muy entusiasta. Y bueno, antes, muchas gracias por la dinámica. Gracias. Y antes ¿Cumplí de con la terminar- expectativa? Claro. Sí. Ah, bueno. Y antes de terminar, cuéntanos qué nuevas conferencias estás dando y qué va a hacer próximamente en Cancún. Mira, hoy en la noche precisamente doy esta conferencia de adicciones, que es nuevo material que estamos implementando, y el del bullying, que son las nuevas que estamos, y luego la de mi último libro, que es Rompiendo Paradigmas en el Aula, que son conferencias muy directas, muy técnicas, muy enfocadas a temas educativos. ¿Mm? Pues les deseamos muchos éxitos. ¿Y nos podría mandar una felicitación a todo el staff de ¿Cómo Radio no? Torre? Con muchísimo gusto. Una felicitación muy especial por lo que hacen, por los alcances que tienen y por el entusiasmo que le echan a esto. Una felicitación especial para el maestro Gabriel Oriza, que es quien los coordina, y bueno, particularmente a toda la comunidad, a la directora general, Cecilia Alcántara, porque esta idea de poner una cabina y creer en este proyecto, no todos tienen esa visión, y yo la felicito porque lo que les está aportando, vuelvo a insistir, habrá algunos de ustedes que pueden dimensionar y darse cuenta de lo importante que es. Habrá quien todavía no, pero estoy seguro, óiganlo bien, que pasarán los años y no muchos que dirán, ¿te acuerdas cuando estábamos en la cabina de Monteverde? ¿Qué tarugadas hacíamos? ¿Qué decíamos? Yo no sé si tengo un minuto para contar una anécdota Sí, claro. particular, porque me gusta mucho a mí la educación y particularmente de los jóvenes de prepa. Yo he trabajado mucho en escuelas, pero la prepa tiene una particularidad. Los jóvenes de prepa, mira, cuando quieren son chicos, cuando quieren son grandes. Con todo respeto, comen como si trabajaran, ¿no? Piden dinero todo el día. ¿Cómo me he divertido? Yo fui director de una prepa mucho tiempo. Nunca se me olvidará ir caminando en estos pasillos padrísimos de las prepas. Yo un día en ese caminar, que yo era el director, me encontré un billete de 200 pesos tirados ahí en el pasillo. Lo primero que yo hice fue voltear a ver que no hubiera nadie, ¿no? No había nadie. ¿De quién eran? Claro, no sé. De nadie, ¿verdad? Eso, pues, ¿qué crees? Que cuando yo decido acercarme al billete y me agacho a tomar el billete, un grupo nutrido de jóvenes de quinto semestre estaban escondidos atrás de la puerta. Yo me agacho y ellos atrás de la puerta jalan el billetito. Era un billete de 200 pesos con un hilo transparente. Todavía me di a la tarea de perseguir el billete, ¿no? Y como ustedes comprenderán, los jóvenes, risa y risa. Claro. El Direc. Yo lo único que hice fue reírme junto con ellos, porque la alegría, el entusiasmo, esa chispa que ustedes tienen es maravillosa. No sé qué pasa a las personas después de los 25, como que se vuelven jetones, ¿no? No se olviden de esa parte tan padre de su vida. Háganme caso, ¿eh? Todas las etapas son maravillosas, pero la mejor etapa de la vida, la mejor etapa, sin discusión, es la prepa. Quiéranla, apasionense, y más si están en el Monteverde, que veo que es una super prepa. Disfrútenla. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, te queremos agradecer no solo por abrirnos los ojos a este tema polémico que es la educación, sino también por acompañarnos en este especial de tercer aniversario de Radio Monteverde. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, eso es todo y nos veremos en el próximo entrevista. Gracias. Adiós.